extensionmedios.com, impactando tus sentidos. Que no nos da mucho Germán, nos obligan a hacernos el retrato del personaje. Freitas es médico a la antigüita, para bien y para mal. Estoy pensando en uno de esos clínicos a la francesa que no le exigen a uno que llegue ya con los análisis y los rayos X, sino que saben interrogar, saben palpar y saben darse cuenta con el ojo clínico de cuál es la enfermedad. Conserva ese espíritu sarcástico y tierno, paternalista, de viejo doctor de barrio que conoce a los niños por su nombre, como que ayudó a parirlos. Yo me acuerdo cuando era muy chico, iba con un dentista aquí en Guadalajara, que era el colmo de la solidaridad. No había anestesia muy fuerte en aquella época y uno tenía que aguantar esa cosa que hace un ruido espantoso. Yo generalmente me quejaba y decía ¡ay! Y el doctor gritaba ¡ay! Más fuerte que yo. ¡Ay! 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 En el colmo de la solidaridad médica. Ateo y bien, en algo semeja a esos curas que bautizaron, confesaron y casaron a todo un pueblo, y los destinos de la gente, muertes, penas, alegrías, son en cierto modo también suyos. Es de esos clínicos que preguntan al paciente los síntomas del cuerpo y los del alma, o como se llame, que auscultan, palpan y huelen a la persona, la miran a los ojos, la escuchan. La mitad de sus consultas particulares no las cobra, o solo simbólicamente. No falla que regrese a su casa con un pollo vivo y a ver qué hace con él, o medio costal de papas, él que ni cocina. Es capaz de pagar las medicinas que receta. Si no fuera por su plaza institucional, estaría en la calle. Creo que quedan pocos médicos así. Médicos que además de curar, consuelan, que por lo tanto son médicos del cuerpo y del alma. Nuestras instituciones públicas de seguridad social no eran malas, estará de acuerdo Germán conmigo. Llegamos a tener el mejor seguro social de América Latina, ahora en completa decadencia y a punto de quebrar, según tengo entendido, y corrupto hasta la médula. Esto me recuerda un chiste que hacían los griegos sobre su seguridad social. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre biónico y Frankenstein? No sé. Dice que el hombre biónico lo operaron en Houston y a Frankenstein en la seguridad social griega. Este relato es una crítica de costumbres. Los grandes relatos son siempre críticas de costumbres. Estoy pensando en los maestros de Germán, en Chekhov. Estoy pensando también en algunos momentos en Molière, en el médico a palos. Estoy pensando en Balzac. Nos ayudará a acercarnos a temas de la realidad cotidiana del país y a poder hablar sobre ellos. Esta es una de las grandes utilidades de estos relatos. Pero la utilidad principal es que nos enfrenta a una construcción muy bella y a una prosa muy fluida y muy bien hecha. Germán y sus personajes hablan, viven en este país en donde el rasgo principal es el silencio culpable o el silencio atemorizado. Los personajes de Germán, como el mismo Germán, hablan. Y yo creo que urge, hablábamos de tres cosas: saber dar las gracias, saber reír, saber hablar. En el México actual es indispensable que hablemos, y que hablemos cada vez más y en voz más santa. ¿Quién nos contesta? No lo sé exactamente, pero tenemos que hablar
porque el país así lo urge. Los personajes de Hermann hablan, viven, sobreviven y se aferran a una esperanza. Todos estos personajes de esta serie de relatos, crónicas y ensayos están buscando, como decía Marx, lo que se busca en el arte, lo humano perdido. Muchas gracias. Después de darle exhaustivo, después de tal mirada exhaustiva de la profundidad del mismo, nos queda solamente ahora, como el tiempo así se va reduciendo con suma rapidez, nos quedan las palabras a decir y a expresar por parte del mismo autor, Hermann Wildhausen, autor de la novela, del libro de cuentos La Entrega. ¿Te lo presto? Bueno, no importa que quede mucho porque no tengo mucho que decir. Bueno, primero que nada, me honra muchísimo y le agradezco mucho a Hugo haber presentado mi libro, sobre todo con tanta generosidad. Como él dice, somos vecinos cuando ando yo por el DF, vecinos de oficina, y tenemos una conversación muy agradecible, muy de literatura, muy de lo que está pasando. Entonces, bueno, es un honor realmente, te agradezco muchísimo. Además, eres una de las estrellas de esta feria. Recibirá un reconocimiento, más tarde va a leer su oda a Borola. Entonces, en fin, muchas gracias. También muchas gracias a Eduardo Moches, que últimamente se ha vuelto mi editor de más de una cosa. Después de años de que lo hemos intentado, finalmente lo logramos. Y el libro que realmente, bueno, me gustó cómo quedó. Hablando de los personajes, rápidamente, bueno, me sorprende mucho la lectura que hace Hugo, me parece una lectura muy reposada, yo siento el libro bastante más frenético. Los personajes están metidos en un montón de líos. La historia de Voltaire, que en efecto está más extensa, es la historia en realidad de una investigadora muy audaz, muy arriesgada, que está investigando las historias más horribles de lo que está pasando ahorita en México. Están los feminicidios y quienes filmaban snuff con eso, están los muertos de Acteal, están el tráfico de niños, es decir, no son historias tan angelicales, digamos, y son simplemente el pretexto de ir persiguiendo, investigando los datos, que generalmente son tan terribles que no sirven para ser publicados. Es un periodista y la asistente, que es un personaje en realidad bastante, no es solo Doris Day, también a ratos es punk, a ratos es prácticamente un hombre. De hecho no es en realidad una historia de amor, al final de alguna manera, de hecho se va con una mujer. Pero bueno, tal vez yo no me di cuenta tanto del personaje, sino de las historias que estaba contando. Y hay otras historias que son así en el libro, hay otra que reproduce de una manera también bastante iradona, si se quiere, el movimiento electricista de los 70s, del que yo estuve cerca. Entonces es una historia bastante fantástica, pero sobre un movimiento completamente real que fue la insurgencia sindical del entonces UTER, dirigida por Rafael Galván, que inició precisamente con la llamada Declaración de Guadalajara, que fue tal vez el último gran momento del sindicalismo mexicano, cuando todavía había sindicalismo, cuando todavía había seguro social, había esas cosas. Entonces, bueno, es la historia de un electricista contada desde de un universitario, que fue en las condiciones en las que yo participé en el movimiento de los electricistas. Entonces, en realidad no es, lo que tienen estos cuentos, tal vez lo que los une, es que fueron escritos durante los años que recorrí el país, que es de 2005 a 2008 más o menos, donde estuve en todo el país, estuve en los 32 estados, en todas las capitales, en algunos lugares varias veces, en algunos me quedé, como Oaxaca. Entonces, aunque no es directamente sobre eso, ese es, digamos, el contexto, la atmósfera en la que estos relatos están escritos. Aparecen de momento lo que es la guerrilla, pero tampoco muy explícitamente, las protestas callejeras, y muchos esfuerzos personales de la gente, ¿no? Hay una trabajadora de un centro comercial gigantesco, dos trabajadoras que son los personajes que normalmente no vemos, la que trapea,
el Gran Mall y la dependienta de una tienda de ropa, que tienen la desgracia de toparse con una baronesa de las Lomas que se tropieza con la cubeta de la señora que limpia. Entonces, bueno, es el México que me tocó ver, digamos, espero que se esté bien reflejado. Es un México que pues, más bien es el de abajo, un México donde están pasando cosas, donde la gente está encabronada, pero donde pasan cosas muy terribles. No creo que sea un libro muy terrible en realidad, pero no habla de un país que esté bien, ¿no? Porque no podría, quiero decir, no está bien el país. Entonces, pues eso es todo, muchas gracias. Yo creo que ya se acabó el tiempo, ¿no? No sé, todavía no. Hay algo que en la lectura me dio también una sensación, que es traer al lector esos personajes que son los entes invisibles de la sociedad y traerlos como héroes de cierta forma a este ámbito de lo social en este país en convulsión. Entonces algo que me pareció interesante, ese acercamiento, esa mirada casi hiperrealista de los procesos y los cuentos y el desarrollo de los mismos. No sé, es difícil preguntar a ustedes si quieren opinar algo porque no han leído el libro, pero quizás tampoco se puede negar la posibilidad de la expresión. Entonces, si alguien quiere alguna opinión, alguna pregunta, tenemos como 2 minutos y medio todavía para hacerlo. Y si no, bueno, como el silencio es silencio, lo que puedo entonces decir en nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, agradecer su presencia, agradecer la presencia de Hugo Gutiérrez Vega, evidentemente la del autor no hubiera sido muy difícil realizar la presentación, y a ustedes que a la espera de que el libro está afuera, la posibilidad de adquirirlo con un precio universitario, o sea, muy económico. Les agradecemos su presencia y su potencial adquisición. Gracias.